Mucho antes de que Martín Lutero clavara sus famosas tesis en la puerta de una iglesia, ya había gente, voces valientes que se atrevieron a desafiar a la iglesia. Ellos fueron los que prepararon el terreno, los que encendieron la mecha para un incendio que, literalmente, cambiaría el mundo. Entonces, la pregunta que nos hacemos hoy es justamente esa, porque siempre hablamos de Lutero, ¿verdad? Pero, ¿quiénes vinieron antes? ¿Quiénes se atrevieron a levantar la voz contra la institución más poderosa del mundo en ese momento? Vamos a conocer a estos pioneros, a menudo olvidados por la historia. Bueno, para entender por qué surgieron estas voces, tenemos que viajar en el tiempo. Pensemos en la Europa del siglo XIV. Y no era un lugar tranquilo y estable, para nada. Era, más bien, un auténtico polvorín. Un continente entero sumido en crisis profundas que dejaron a la Iglesia, por primera vez, en una posición muy vulnerable. Hablemos de estas crisis. Fueron tres, básicamente. Primero, una crisis espiritual. Imaginen la peste negra arrasando con todo. La gente rezaba, la Iglesia hacía sus rituales, pero nada funcionaba. La duda empezó a crecer. Luego, una crisis política. De repente, el Papa no está en Roma, está en Aviñón, en Francia, por casi 70 años. Parecía un títere del rey francés, no el líder espiritual del mundo cristiano. Y para rematar, la crisis económica. La Iglesia predicaba sobre la humildad y la pobreza, pero era la dueña de casi todo, la institución más rica y poderosa de Europa. Una contradicción bastante evidente. Y para que nos demos una idea de la magnitud de esta crisis, miren este número, 50%. La mitad de la población de Europa desapareció. Para los que sobrevivieron, el shock fue total. La pregunta era inevitable, ¿no? Si la Iglesia es el puente hacia Dios, ¿acaso Dios nos abandonó? ¿O es que la Iglesia ya no sabe cómo hablar con Él? Y es justo en medio de este caos, de esta crisis de fe, que aparece nuestra primera figura. Y no es un rey ni un general, es un académico, un profesor de la prestigiosa Universidad de Oxford. Su nombre, John Wycliffe. Y no es un nombre menor, la historia lo conoce como la estrella matutina de la Reforma. Porque su arma no fue la espada, fue algo mucho más peligroso para la Iglesia. La lógica. Wycliffe lanzó una auténtica bomba teológica con su teoría del dominio. Suena complicado, pero la idea es bastante directa. Él decía, toda autoridad, todo poder viene de Dios. Es como un préstamo. Y si el que tiene ese poder, digamos, un obispo o un sacerdote, es corrupto y vive en pecado, pues pierde el derecho a esa autoridad. Punto. Las implicaciones de esto eran, enormes. Básicamente le estaba dando al rey una justificación divina para quitarle las tierras y la riqueza a una iglesia corrupta. Y aquí es donde Wycliffe va directo a la yugular del sistema. Piénsenlo así. La autoridad de la Iglesia se sostenía sobre un taburete de 3 patas, la Biblia, la tradición de la Iglesia y las decisiones del Papa. Lo que hizo Wycliffe fue básicamente darle una patada a 2 de esas patas. Dijo, no, la única autoridad verdadera es la Biblia, punto. Este principio conocido como sola escritura era revolucionario, ponía la palabra de Dios por encima de cualquier papa o concilio. Claro, si la Biblia es la única autoridad, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Pues que todo mundo pueda leerla, ¿no? Y eso fue exactamente lo que impulsó a Wycliffe, la primera traducción completa de la Biblia al inglés. Hoy nos parece normal, pero en ese momento era un acto subversivo, casi de rebelión. ¿Por qué? Porque rompía el monopolio. Hasta entonces, solo el clero, que leía latín, podía decir lo que decía Dios. Ahora la gente común podría leerlo por sí misma. Y, lo más peligroso de todo, podría juzgar si la Iglesia estaba cumpliendo con lo que decía la Biblia. Wycliffe tuvo suerte, en cierto modo. Tenía protectores poderosos y murió de viejo. Pero la Iglesia tiene una memoria muy larga y no perdona. Miren esto, 44 años después de su muerte, lo declaran hereje, pero no se quedaron ahí. Y esto es increíble. Ordenaron desenterrar su cadáver, sus huesos, los quemaron en una hoguera y tiraron las cenizas a un río. El objetivo era claro, borrarlo de la historia, que no quedara ni rastro de él. Pero qué ironía, ¿no? Al intentar borrar su memoria esparciendo sus cenizas, lo único que lograron fue, simbólicamente, esparcir sus ideas. Esas cenizas intelectuales cruzaron el mar
y llegaron a un lugar llamado Bohemia, en el corazón de Europa. Y allí encontraron el terreno perfecto para que la llama volviera a prender con más fuerza que nunca. Y es que Bohemia era, como dijimos antes, otro polvorín. Había un fuerte sentimiento nacionalista, un resentimiento contra los clérigos alemanes que manejaban toda la riqueza de la iglesia en tierras checas. La gente sentía que los estaban explotando. Y de repente llegan estas ideas de Wycliffe sobre una iglesia nacional independiente de Roma. Era exactamente lo que querían oír. Solo faltaba una voz, un líder que uniera todo ese descontento. Y esa voz fue la de un carismático predicador, Jan Hus. El punto de quiebre, el momento en que todo estalló, fue por la venta de indulgencias. El Papa necesitaba dinero para una guerra y se puso a vender el perdón de los pecados. Para Hus, esto fue la gota que derramó el vaso. Vender la gracia de Dios como si fuera mercancía era una blasfemia. Así que se subió al púlpito y, armado con las ideas de Wycliffe, lo denunció con toda su fuerza. El resultado, protestas masivas en las calles de Praga. La cosa se puso tan tensa que ya no había vuelta atrás. Convocaron a Hus al Gran Concilio de Constanza. Le dieron un salvoconducto, una promesa de que estaría seguro, de que podría ir, hablar y volver a casa. Pero fue una trampa. En cuanto llegó, lo arrestaron. Lo metieron en una mazmorra. Y cuando finalmente lo llevaron ante el concilio no hubo debate, no hubo discusión. La orden fue una sola, tajante: retráctese. Y Hus se negó, se plantó frente a todos los hombres más poderosos de la cristiandad y dijo que no. Su respuesta es histórica, porque demuestra que su lealtad final no era con la institución, era con su conciencia y con lo que él creía que Dios decía en la Biblia. No puedo retractarme, dijo, sería mentirle a Dios y a mí mismo. Y de ahí directo a la hoguera. Pero incluso en ese momento final, Hus dejó una profecía que resonaría por un siglo. Verán, su apellido, Hus, significa ganso en checo. Y cuenta la leyenda que mientras las llamas subían, gritó algo como: «Hoy asan a un ganso, pero dentro de 100 años escucharán cantar a un cisne, y a él no podrán silenciarlo». 102 años más tarde, un monje alemán llamado Martín Lutero aparecería en escena. Si la Iglesia pensó que quemando a Hus apagaría el fuego, no podrían haber estado más equivocados. Lo que hicieron fue arrojarle un barril de pólvora. La noticia de su martirio llegó a Bohemia y desató una furia casi apocalíptica. Lo que había sido una protesta religiosa se convirtió en una guerra total, una revolución. Y no fue cualquier rebelión. Los seguidores de Hus, los husitas, liderados por un genio militar llamado Jan Žižka, se convirtieron en una máquina de guerra imparable. Crearon el Wagenburg, básicamente fortalezas móviles hechas con carretas de granja, y fueron de los primeros en usar armas de fuego en masa. Y este ejército de campesinos y artesanos derrotó una y otra vez 5 cruzadas papales, los mejores ejércitos de caballeros de Europa, humillados. Habían demostrado algo increíble, que se podía luchar contra el imperio de la Iglesia y ganar. Entonces, llegamos a la pregunta del millón. Tenemos las ideas, con Wycliffe. Tenemos al mártir inspirador, con Hus. Y tenemos la prueba de que se podía ganar militarmente, con los husitas. Lo tenían casi todo, ¿no? Entonces, ¿por qué no fueron ellos la reforma? ¿Por qué la historia los ve como el prólogo y no como el capítulo principal? ¿Qué pieza del rompecabezas faltaba? La respuesta está en 2 cosas que no tenían nada que ver con la teología: tecnología y política. Wycliffe y Hus vivían en la era del escriba. Cada copia de sus textos se hacía a mano, lentísimo. Lutero, en cambio, tuvo la imprenta de Gutenberg. Era como comparar una carta con una ametralladora de ideas. Y en lo político, Hus se enfrentó a un poder bastante unificado. A Lutero, en cambio, lo protegió la fragmentación de Alemania. Había tantos príncipes que algunos lo usaron para desafiar al emperador. Esa fue su gran ventaja. Así que, en resumen, Wycliffe y Hus hicieron el trabajo pesado. Ellos pusieron los cimientos, crearon el manual de instrucciones para la rebelión. Demostraron que era posible. Dejaron el escenario listo, la leña seca y apilada. El mundo estaba a punto de cambiar, solo faltaba la chispa final. O mejor dicho, la máquina que convertiría esa chispa en un incendio forestal imparable.